Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier, y hoy vamos a aprender la fascinante historia de Alejandro Magno, un hombre que en poco más de una década cambió el mapa del mundo antiguo para siempre. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos ayuda inmensamente. ¿Listos para el viaje? ¡Vamos a la historia! Imaginen un mundo dominado por el gigantesco imperio persa, que se extendía desde el Mediterráneo hasta la India, y en la periferia de ese mundo, un pequeño pero rudo reino llamado Macedonia. De allí surgió un joven que no solo desafiaría a los persas, sino que crearía uno de los imperios más grandes de la historia antes de cumplir los 33 años. Ese joven era Alejandro. Nacido en el 356 a.C., Alejandro no era un chico cualquiera. Su padre era Filipo II, el rey que transformó Macedonia, de una tierra de pastores y guerreros tribales, en una potencia militar formidable. Su madre, Olimpia, era una princesa de Epiro, una mujer intensa, mística, y que, según las leyendas, le susurraba a su hijo que su verdadero padre era el mismísimo Zeus. Con estos padres, la normalidad nunca fue una opción. La educación de Alejandro fue tan épica como su vida. Su tutor no fue otro que Aristóteles, uno de los pensadores más grandes de todos los tiempos. Durante 3 años, en un lugar apartado llamado Miesa, Aristóteles le enseñó retórica, política, ciencia, medicina y sobre todo le inculcó un profundo amor por la cultura griega, especialmente por las epopeyas de Homero. Se dice que Alejandro dormía con una copia de la Ilíada bajo la almohada y soñaba con emular las hazañas de Aquiles, su héroe. Pero la vida en la corte macedonia era peligrosa. Las intrigas y las traiciones estaban a la orden del día. A los 16 años, mientras su padre estaba en campaña, Alejandro gobernó como regente y aplastó una rebelión tracia, fundando su primera ciudad, Alejandrópolis. Demostró desde joven que no solo era un erudito, sino también un líder nato y un comandante audaz. La tragedia golpeó en el 336 a.C. Durante la boda de su hermana, su padre, el rey Filipo II, fue asesinado por uno de sus propios guardaespaldas. Las razones del asesinato son un misterio hasta hoy. ¿Fue una conspiración persa? ¿Una venganza personal? ¿Estuvo involucrada su madre Olimpia? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que, en medio del caos, Alejandro, con solo 20 años, actuó con una velocidad y una crueldad implacables. Eliminó a todos sus posibles rivales al trono y consolidó su poder. Luego, marchó hacia el sur para reafirmar el dominio macedonio sobre las ciudades-estado griegas, que veían en la muerte de Filipo una oportunidad para rebelarse. Su mensaje fue claro. Cuando la ciudad de Tebas se levantó en su contra, Alejandro la arrasó por completo, vendiendo a sus habitantes como esclavos. El resto de Grecia captó el mensaje. Con Grecia bajo su control, Alejandro se embarcó en el proyecto que su padre había soñado, la invasión del imperio persa. No era solo una guerra de conquista, se presentaba como una venganza panhelénica por las invasiones persas de un siglo antes. En el 334 a.C., cruzó el Helesponto, el actual estrecho de los Dardanelos, con un ejército de unos 40.000 hombres, una fuerza relativamente pequeña para enfrentarse al imperio más grande del mundo. La primera gran batalla fue en el río Gránico. Los persas, confiados, lo esperaban en la orilla opuesta. En una maniobra audaz y casi suicida, Alejandro lideró personalmente la carga de caballería a través del río, rompiendo las líneas enemigas. Fue una victoria aplastante que le abrió las puertas de Asia Menor, la actual Turquía. Un año después, en Isos, se enfrentó directamente al gran rey persa, Darío III. El ejército persa era inmenso, pero Alejandro, con su genio táctico, identificó un punto débil en el centro de la formación enemiga y cargó directamente hacia Darío. El rey persa, temiendo por su vida, huyó del campo de batalla,
dejando atrás a su ejército, su campamento e incluso a su propia familia, su madre, su esposa y sus hijas, que fueron capturadas. Alejandro, mostrando una caballerosidad inusual para la época, las trató con el máximo respeto. En lugar de perseguir a Darío, Alejandro se dirigió al sur, hacia la costa fenicia y Egipto. Su objetivo era neutralizar la poderosa flota persa que controlaba el Mediterráneo. Ciudades como Tiro, construida en una isla y considerada inexpugnable, le opusieron una resistencia feroz. Alejandro la asedió durante 7 meses, construyendo un gigantesco puente de tierra para llegar a sus murallas. La caída de Tiro fue una proeza de ingeniería militar y una advertencia para todos los que osaran desafiarlo. En Egipto fue recibido no como un conquistador, sino como un libertador del yugo persa. Los sacerdotes egipcios lo declararon faraón, e incluso hijo del dios Amón, el equivalente egipcio de Zeus. Este fue un momento crucial. Alejandro empezó a verse a sí mismo no solo como un rey macedonio, sino como una figura divina, un puente entre Oriente y Occidente. Allí, en la desembocadura del Nilo, fundó la más famosa de sus ciudades, Alejandría, destinada a convertirse en el centro cultural e intelectual del mundo antiguo. Con el Mediterráneo asegurado, era hora de ajustar cuentas con Darío. En el 331 a.C., en Gaugamela, cerca del actual Mosul en Irak, tuvo lugar la batalla decisiva. Darío había reunido un ejército gigantesco, con carros de guerra con hoces y elefantes. La batalla fue una obra maestra táctica de Alejandro. Usando una formación oblicua y abriendo un hueco en las líneas persas, volvió a cargar directamente contra Darío, quien, por segunda vez, huyó para salvar su vida. La victoria fue total. Poco después, Alejandro entró triunfalmente en Babilonia y Susa, las capitales del imperio, apoderándose de sus legendarios tesoros. Darío fue finalmente asesinado por sus propios sátrapas, gobernadores. Alejandro, que quería capturarlo vivo, persiguió a los asesinos y le dio a su antiguo enemigo un funeral real. Ahora, él era el indiscutible rey de Asia. Pero Alejandro no se detuvo. Su curiosidad y su ambición eran insaciables. Se adentró en las remotas y salvajes tierras de Bactria y Sogdiana, hoy Afganistán y Uzbekistán, donde enfrentó una brutal guerra de guerrillas. Fue allí donde se casó con Roxana, la hija de un jefe local, en un intento de fusionar las culturas y asegurar la lealtad de los pueblos conquistados. Esta política de fusión fue controvertida. Alejandro empezó a adoptar costumbres persas, como la vestimenta real y la prosquinesis, el acto de prostrarse ante el rey, algo que sus soldados macedonios, que lo veían como un igual, consideraban un sacrilegio y una traición a sus raíces. La tensión creció y en un arrebato de ira y embriaguez, Alejandro llegó a matar a Clito el Negro, el hombre que le había salvado la vida en la batalla del Granico. Su última gran campaña lo llevó a la India. En el 326 a.C., cruzó el río Indo y se enfrentó al rey Poro en la batalla del Hidaspes. Fue la batalla más sangrienta de su carrera. El ejército de Poro contaba con 200 elefantes de guerra que causaron estragos en las filas macedonias. A pesar de todo, la genialidad táctica de Alejandro prevaleció una vez más. Impresionado por la valentía de Poro, le permitió conservar su reino como vasallo. Alejandro quería seguir avanzando hacia el Ganges, pero sus tropas, agotadas tras 8 años de campañas ininterrumpidas y a miles de kilómetros de sus hogares, se amotinaron. Por primera vez, su ejército se negó a seguirle. Con el corazón roto, Alejandro aceptó regresar. El viaje de vuelta fue un desastre. Dividió su ejército, enviando una parte por mar y liderando al resto a través del desierto de Gedrosia, en el actual Pakistán, una de las regiones más inhóspitas del planeta. Miles de sus hombres murieron de sed y calor. De vuelta en Babilonia, en el 323 a.C., Alejandro comenzó a planificar sus próximas conquistas: Arabia, el norte de África, quizás incluso Occidente. Pero nunca las llevaría a cabo. Tras un banquete, cayó gravemente enfermo con fiebre. 10 días después, el hombre que había conquistado el mundo conocido moría en su cama, a la edad de 32 años. Las causas de su muerte siguen siendo un debate: malaria, fiebre tifoidea, envenenamiento. No dejó un heredero claro.
En su lecho de muerte, cuando le preguntaron a quién legaba su imperio, se dice que susurró: al más fuerte. Sus generales, los diádocos, se lanzaron a una guerra civil que duró décadas y que partió el imperio en varios reinos helenísticos, como el Egipto Ptolomalco y el Imperio Seleucida. El legado de Alejandro es inmenso. Aunque su imperio se desintegró, su conquista extendió la lengua, la cultura y el pensamiento griegos por todo Oriente, dando inicio a la época helenística. Fundó más de 20 ciudades que se convirtieron en centros de comercio y cultura. Su figura inspiró a incontables líderes a lo largo de la historia, desde Julio César hasta Napoleón. Fue un genio militar, un visionario, un líder carismático, pero también un hombre impulsivo, a veces cruel y consumido por una ambición sin límites. Un verdadero titán cuya historia sigue fascinándonos más de 2 milenios después. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la increíble vida de Alejandro Magno. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando contenido para ustedes. Desde ya, muchísimas gracias y hasta la próxima lección.